Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Síguele amando porque dilatamos, llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Muy buenos días a las hermanas, un feliz Shabbat, bendiciones. Vamos a continuar con el Salmo para hoy. Hoy tenemos el Salmo 60 y bueno, vamos a meditar sobre este Salmo, sobre las palabras del Señor. Vamos a proyectarlo. Y el Salmo, este Salmo 60 es otro Salmo de David, escrito en otra circunstancia. Voy a poner acá solamente el encabezado y luego vamos a leer la circunstancia en la que se escribió. Dice que este título no aparece en el hebreo, es un título que le da a la Biblia de las Américas, Lamento y Oración en la Derrota. No estoy de acuerdo con ese título y ahorita ustedes van a verlo. Dice, para el director del coro, según la tonada de El lirio del testimonio, otra canción. Mictán de David para enseñar cuando luchó con Aram Naharaim y contra Aram Soba. Y volvió Joab e hirió a 12,000 edomitas en el valle de la Sal. Esta fue una batalla, bueno, una de tantas batallas de David. Esta batalla se libra después que Dios le promete a David que su reino sería, que su trono sería firme para siempre, que a través de su linaje vendría el Mesías prometido. Entonces Dios le hace una promesa a David y de aquí
en adelante David sale a conquistar lo que no se hizo en los tiempos cuando Israel salió de Egipto. ¿Ok? Pasaron alrededor de 500 años hasta que realmente se limpiara la tierra prometida de todos los pueblos paganos, de todo el paganismo que había, porque habían pasado 500 años, Israel no había podido sacar a todos estos pueblos paganos, ¿ok? Entonces se viene a cumplir con David, claro, no era el propósito del Señor que tuvieran que esperar 500 años, fue por causa de la incredulidad de Israel. Entonces aquí David, a él le dan ese pacto, que básicamente es la extensión del pacto de Abraham, es el mismo. Y entonces él bajo esa palabra sale en el nombre de Jesús a conquistar. Y en esta batalla vamos a leerla cuando ocurrió esta batalla. Y este rey Aram Soba, Aram Naharaim, estos reyes, ¿no? Vamos a ver que son arameos, por eso comienzan con la palabra Aram. Y dice lo siguiente, eso está en 2 Samuel 8. Aquí voy a ampliar un poquito más y vamos a leer acá, desde el 3, para saber en qué circunstancias se escribió este salmo. Dice que David derrotó también a Hadadezer, es el mismo rey, hijo de Rehob, rey de Soba. Sí, usted dirá, bueno, pero es que este no es el mismo nombre. Acá dice Hadadezer y acá dice Aram Naharaim o Aram y contra Aram Soba. Lo que pasa es que estos nombres son arameo y acá está en hebreo. Me imagino que es así, no lo sé, pero es el mismo rey, ¿listo? Solo que está escrito en dos idiomas diferentes. O en el idioma local de ellos y este es el idioma hebreo. Vamos entonces a leer. Dice, David derrotó también a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste iba a restaurar su dominio en el río. Este río es el río Éufrates, ¿ok? David le tomó 1,700 hombres de a caballo y 20,000 soldados de a pie. David desjarretó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, ¿m? O sea, llegan los arameos a ayudar a este rey. Dice que David mató a 22,000 hombres de los arameos. Los arameos se convirtieron como otro pueblo enemigo. ¿Ok? Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco y los arameos fueron siervos de David trayéndole tributo. Y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Y de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, el rey David tomó una gran cantidad de bronce. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes ven ahí alguna derrota? ¿O David fue victorioso en el nombre de Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguien ahí que quiera participar? Victoria. Eso, El pero Señor ayudaba a David donde quiera que eso. iba. Ok. ¿Van a Doris? Ah, pues sí, me la ganaron. Iba a decir Ok. que no es sino canto de victoria en todo esto que se está leyendo. Ok, amén. Exactamente. Bueno, para que participemos. Entonces, si esto es una victoria, pues por eso yo no estoy de acuerdo de que esto sea un lamento y oración en la derrota. Sin embargo, sin embargo, no fue fácil. Entonces vamos a leer porque el Señor, por medio de David, pues nos enseña a luchar, porque hay alguien que sí luchó mucho y fue David. Nuestras batallas espirituales. Pero miren cómo, o sea, es que cuando usted lee acá esta historia de cuando David derrota a Hadadezer, el rey de Soba, pues usted dice, no, pues fácil, ¿no? Porque el Señor estaba con ellos. Pero usted no vio lo que sufrió David para vencerlo. ¿Sí me entiende? O sea, usted está viendo el resultado, está viendo ya la victoria, pero esto se obtuvo cuando primero
se venció una lucha espiritual. ¿Ok? Siempre hay una lucha espiritual. Siempre hay una lucha espiritual. Cuando vivimos cosas, cuando obtenemos una victoria en el mundo físico, es porque algo se resolvió en el mundo espiritual. Hubo una lucha antes en el mundo espiritual. O sea, no hay victorias en esta tierra si antes no se gana la lucha espiritual. Esa es la primera enseñanza que sacamos de este salmo, ¿sí? Entonces, aquí, lo que acabamos de leer en 2 Samuel 8, estamos viendo la victoria que se cosecha cuando antes se ha luchado en el campo espiritual. Dicho de otra forma, 2 Samuel 8 es el resultado de la victoria espiritual que tuvo David con sus adversarios en el nombre del Señor, adversarios espirituales. Y el Salmo 60 nos va a mostrar la lucha espiritual que se vivió antes de cosechar la lucha en este mundo físico. Y esto nos sucede todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor nos da una bendición, primero tenemos que luchar la guerra espiritual. ¿Ok? Así funcionan las cosas. Entonces, no es que yo me siento y el Señor me bendice. No, hay una lucha espiritual, una batalla, quieras o no. Entonces, Salmo 60 es lo que aconteció antes de cosechar esta victoria. Entonces, no fue que David salió y ya y derrotó a todo el mundo. No, eso no fue así. Hubo un trabajo espiritual antes de esto. Y eso es lo que David quiere dejar acá consignado. ¿Y cuál es esa lucha espiritual? Oración y ayuno, hermanos. No hay otra. Oración y ayuno. Entonces vamos a leer estos 5 primeros versículos, o leamos 3 nomás. Leamos 3 para iniciar. Y les pido por favor a las hermanas que están aquí que participemos. No se espera que usted dé un sermón, se espera es que usted simplemente diga, me llamó la atención esto o aquello. ¿Listo? Para que esto no es un sermón, esto es un estudio. Entonces usted diga, me llama la atención esta palabra o esta otra palabra, así no sepa qué significa. Así es la forma en que se estudia la escritura. Y después le vamos a preguntar a Jesús, porque yo no sé las respuestas. Mi amor, ¿tienes alguna pregunta, sugerencia, comentario? Sí, la hermana Damaris dice, había dicho antes, casualmente dice, eso quiere decir que es necesario guerrear orando y ayunando, primero para vencer espiritualmente. Para vencer acá, físicamente. O sea, primero tienes que vencer espiritualmente para que acá se den las cosas en el mundo físico. ¿Sí? Un ejemplo. Que Dios nos prometió una casa. Primero tienes que vencer en el nombre de Jesucristo la lucha espiritual, la guerra espiritual, porque el enemigo no va a dejar que se cumpla esa promesa en tu vida. Entonces, primero tienes que luchar con Jesús, no solo con Jesús, la lucha espiritual, la guerra espiritual. Cuando la ganes, tienes tu casa. Así funcionan las cosas. No hay de otra forma, ¿sí? Entonces vamos a ver la lucha que tuvo David antes de cosechar la victoria. Dice lo siguiente, y a los hermanas de YouTube, por favor, también escriban. Dice lo siguiente, los 3 primeros versículos. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado,
te has airado. Restáuranos, oh Dios. Has hecho temblar la tierra, la has hendido. Sana sus hendiduras, porque se tambalea. Cosas duras has hecho ver a tu pueblo. Nos has dado a beber vino embriagador. Podemos mirar acá la notica al margen. O vino que hace tambalear, también podría ser otra traducción. Bueno, entonces su turno, hermanas. ¿Qué les llama la atención? Ojalá cada una dijera, hermano Esteban, subraya esta palabra que a mí me llama la atención, o esta otra, o aquella, o este versículo, como sea. Bien puedan participar. Los que están en YouTube también. La hermana Damaris había comentado preciso cuando comenzaste, dice, y a nosotros que nos gusta todo fácil. Ujú. Al alcance de un clic. Muy buen aporte. Muchas gracias, hermana Damaris. Si puede, entre acá Zoom. Si no, no importa. Gracias por escribir. A ver, y hermana Doris, la hermana Lucy. Hermano, pues yo hay algo que no entiendo. O Ujú. sea, lo que ¿Qué? se leyó anteriormente es de victoria, ¿cierto? No, Pero segunda Samuel, sí. yo aquí analizo que es como si Dios se hubiese apartado de ellos y les hubiera llegado una cantidad de cosas malas. Entonces ahí yo no entiendo. Mm, Se nos ha rechazado, nos has quebrantado, te has airado. ujú. Y esto es de lo mismo que usted acabó de colocarse. Lo que pasa es que como aquí está lloviendo, casi pues, puedo escuchar muy bien, pero pues estoy leyendo. Ok. Entonces, es continuación esto de lo primero que usted ahorita leyó anteriormente. No, es lo anterior a lo que leímos en segunda de Samuel 8. Ok. Esto, Sí, señora. Salmo 60 es lo que ocurre antes de. ya. Por Sí, eso es que estaba como estábamos, confundida. claro, por eso estábamos diciendo que cuando vas a recibir una bendición acá en la tierra, primero tienes que vencer con Jesús en la guerra espiritual. Entonces, el O sea, Salmo 60, primero la ujú, guerra para. Ya entendí. claro, Gracias. ok. Entonces, el Salmo 60 estamos viendo la guerra espiritual. Y en segunda de Samuel 8 estamos viendo la cosecha que tuvo David, la victoria en el mundo físico. ¿Listo? Entonces, bien, ok. Y si no entienden también, pregunten, digan, no, no, esta parte no la entiendo, estoy confundida, confundido. O sea, de eso se trata, hermanos. Bueno, está claro. ¿Y por qué el Señor está hablando así? O más bien, ¿por qué David, perdón, David está hablando así? ¿Cuál era la situación de Israel antes de esas batallas? La situación era que ellos estaban en rebelión contra Dios y eso también pasa hoy en día a nosotros, ¿sí? Muchas veces pelear la batalla de nuestro carácter es duro porque no es fácil vencer este yo, este orgullo, este mal temperamento, muchas veces nos airamos, nos da deseos como de venganza, nos da ira, bueno, tantas cosas que salen de lo más profundo del corazón. Entonces, para poder guerrear esta batalla del yo, de este yo supremo, de este yo, que quiere hacerlo todo por sus propias fuerzas, nos toca ayunar y orar, ¿sí? Para que con la ayuda de Jesucristo y en el nombre poderoso de Jesucristo, pues podamos vencer estas debilidades que no nos dejan ser verdaderos representantes de Cristo. Es una batalla muy dura, pero bueno, el Señor tiene una promesa de que Él nos ayuda. Entonces esperamos en Él. Bueno,
La hermana Lucy entonces ha mencionado, con otras palabras, lo primero que debemos hacer en la lucha espiritual, y es reconocer nuestra condición. Es lo primero, Así es. reconocer. Pero específicamente, no, ay, señor, yo sí, yo tengo orgullo, yo tengo egoísmo, sí, pero ¿en qué? Tienes que reconocer, tengo egoísmo con tal cosa, tengo envidia de mi hermana que tiene esto, eh, soy impulsivo, impulsiva. Es decir, tienes que ser específico. El otro día mi esposa me dijo esto y me sulfuré porque soy impulsivo, señor. ¿Mm? Me estreso fácilmente con los niños, por ejemplo, con los perros, con esta situación. Ahí hay algo. O sea, yo tengo que reconocer mis estados. Me ofendió qué día lo que dijo mi hijo, mi hija. Me ofendí, pero no le dije nada. Pero sí me ofendió. Pero esa persona me pudo ofender no porque él dijo algo malo, sino porque tocó una fibra de mi corazón. Allí hay algo. Eso es lo que tenemos que ir a Dios y decirle cómo nos sentimos, cuál es nuestro estado actual y cuál era el estado de Israel. David no se puso a esconder las cosas, ni que es que tú eres nuestro Dios y siempre nos acompañas. No, ahí está diciendo la realidad. Tú nos has rechazado. Y Dios, y no por buenos, no porque hayan hecho las cosas bien, no porque hayan escuchado la voz de Dios, y no porque Dios les esté reclamando que no cumplían sus mandamientos, no, es porque ellos no estaban en los caminos de Dios, no querían escuchar la voz de Dios. O sea, entonces David no se va con diplomacias, nos has quebrantado. ¿Cómo está Dios? Airado. Esa es la realidad. Y luego viene la petición. ¿Cuál es la petición? Restáuranos. Entonces, primero tenemos que reconocer sin adornos, sin nada, o sea, cómo está la situación, ¿ok? Nos ha rechazado. Por eso David empieza así, ¿no? Y por eso el salmo aparentemente dice uno es una derrota, pero no es una derrota. Cuando tú reconoces la condición actual, ya estás empezando la lucha. ¿Mm? Y David sigue. Has hecho temblar la tierra, la has hendido o herido. Sana sus hendiduras o heridas porque se tambalea. Y David nombra toda la tierra. ¿Ok? Está en conflicto la tierra. Y luego otra vez dice, cosas duras has hecho ver a tu pueblo. Nos has dado a beber vino embriagador. ¿Por qué David diría esto? A mí me llama la atención. ¿Ideas? ¿Por qué Dios dice que Dios les ha dado a beber vino embriagador? Hay una aporte de la hermana Damaris Ujú. que no la ha podido decir. Ella le ha llamado la atención la palabra hendido Ok. y también dice, el problema es que la mente y las avenidas del alma están congeladas. No somos sinceros. Eso. Sí, muchas gracias, hermana Marín. Muy bien. El Señor la siga bendiciendo. Y, y dice, hay pecados y errores ocultos. Eso. Esto es un símbolo, ¿no? Los que han estado alguna vez bajo el efecto del vino, em, uno no piensa bien, uno no razona bien y uno no se ve malo. ¿Es así o es mentira? A ver, ¿quién ha estado aquí bajo el efecto del vino alguna vez? Yo he estado una vez bajo el efecto del vino. ¿Alguien más? Yo también. Jesse, ok. ¿Quién más? Yo también.
María Doris, ok, listo. Y si alguien más Felipe puede, también. Felipe eso, también. listo. Porque aquí no hay Felipe. santos, aquí somos pecadores. Entonces, si hemos estado alguna vez bajo el efecto del vino, sea mucho o poco, nos acordamos que en esos momentos la mente no funciona bien, ¿cierto? Entonces, como que ese vino nos opaca la razón, ¿cierto? No pensamos de la forma correcta y es por también esos daños que generacionales y genéticos y todo. O sea, es un vino embriagador que no nos deja ver nuestra condición. Y en ese sentido, muchos del pueblo de Dios, pues nos encontramos así. Gracias a Dios, Él nos está despertando de ese vino embriagador. Viendo, no ven. Teniendo oídos, no escuchan. O sea, aunque tenemos, el Señor nos dio las facultades, están adormecidas. No se notan, no se ven, no se puede entender. Entonces David está simplemente reconociendo cómo está el pueblo de Dios en ese momento, cómo están todos. Y él se mete ahí, no porque él se le haya dado una promesa de que su reino sería firme para siempre, él no se está metiendo ahí, sí se mete ahí, porque hace parte del pueblo. Entonces es algo muy bonito, hemos pecado, nos ha rechazado. Entonces ellos vienen de 500 años de una situación caótica, en la época de los jueces, la época de Saúl, o sea, están mal. Esa es la realidad. Entonces David no está diciendo es que estamos más o menos o no, estamos mal, nos ha rechazado. Entonces David empieza un trabajo de reconocimiento con Jesús, según el Señor le va revelando, y de petición. En medio de ese reconocimiento, él hace esta petición. Restáuranos, lo va a poner en rojo, porque eso es lo que se necesita. Toda la tierra de Israel está herida. Entonces él habla acá no solo del planeta, sino de la tierra de Israel. Está herida, se tambalea, o sea, como que el enemigo nos está ganando y ganando, ganando. Noten que este rey, mire, este rey iba a qué? A restaurar su dominio en el Éufrates. Esa tierra le pertenecía a Israel, esa parte donde él va a pelear allá. Porque Dios dio los límites de la tierra física que juró a Abraham. Y como dio los límites, David sabía que este pedazo de tierra del Éufrates era de Israel. Y este rey iba a restaurar su dominio en esa zona. Entonces, la situación no era fácil. No sé si alguien más quiera comentar algo, preguntar algo o subrayar algo. La hermana Damaris dice pecadores, pero arrepentidos. Según el Espíritu nos convenza de nuestro pecado, ¿no? Bueno, gracias por los aportes. Podemos cantar mientras y ahora volvemos con otros versículos. Bueno, vamos a cantar entonces este canto de la hermana Sara, que se llama Por tu gran amor. Agradecida estoy por tu gran amor que me alcanzó, me redimió, sabiendo que rompí el pacto que hice contigo. Permaneciste fiel, aun cuando 7 veces te negué, tú nunca me dejaste, Dios. Tu gracia estuvo a mi favor.
Es por tu luz que puedo brillar y por tu paz puedo avanzar sin temor ni miedo a la oscuridad. Por tu muerte hoy puedo vivir, por tu sangre hallo cobertura en ti. Gracias por amarme así. Agradecida estoy por tu gran amor que me alcanzó, me redimió, sabiendo que rompí el pacto que hice contigo. Permaneciste fiel, aun cuando 7 veces te negué. Tú nunca me dejaste, Dios. Tu gracia a mi favor nunca me abandonó. Sentí el apoyo, siempre tuve el apoyo. Tu mano en mi hombro. Agradecida estoy por tu gran amor que me alcanzó, me redimió y me cubrió. Por eso las gracias doy. Agradecida estoy por tu amor. Bien, Tengo continuamos. una pregunta, Tommy, antes de continuar. Buenos días para todos. Y es, me dejó sonando acá cuando dice, hiciste temblar la tierra. Y mi pregunta es, ¿a qué se refiere y cuándo sucedió eso? ¿O cuándo irá a suceder eso? Bueno, no lo sé exactamente. No lo sabría decir, pero interesante pregunta. También como los salmos son proféticos, ¿no? Bien se ha dicho. Yo he entendido que cuando Dios habla a veces y en profecía dice la tierra, como se aplicó en muchos tiempos, digamos, dependiendo del contexto de la época, la tierra aplicaba dependiendo del territorio donde se encontraba el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, eso tuvo un cumplimiento en su momento y tendrá un cumplimiento futuro, ¿cierto? Porque pues ahorita sí podremos decir que la tierra está totalmente poblada con el pueblo de Dios. Hay por todo lado, hay hijos de Dios, ¿no? Y me quedé pensando en que has hecho temblar la tierra y me acordé cuando Dios dio los mandamientos en el Sinaí y la tierra tembló con su poder, con su voz y le mostró la insuficiencia humana de poder cumplir los mandamientos, que el pueblo en su momento no lo entendió, ¿no? Entonces me quedaba pensando que si esto también es profético, sucedió algo, está diciendo David ahí, de temblar la tierra. Eso sucederá también para el tiempo del fin, ¿no? Y tiene que ver con Dios y la ley también. Amén. Ok. Bien, entonces vamos a leer 2 versículos más. Dice, has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad, para que sean librados tus amados
salva con tu diestra y respóndeme. Aquí dice, en respóndeme, dice que algunos manuscritos dice respóndenos. Bueno, responde o respóndenos. Bien, si quieren subrayar algo estos versículos 4 y 5, aquí dejamos el contexto también lo que venimos hablando. Recuerden que es una guerra a la cual David está a punto de ir. Es antes de esa guerra. Y él está convendándose a Dios, primero reconociendo su condición, la condición del pueblo como está actualmente, y pidiendo al Señor. Bueno, Yo sí, quiero decir algo que con lo que venía diciendo arriba definitivamente confirmo que es como cuando dieron la ley. Acá me encanta cuando dice salva con tu diestra y has dado un estandarte a los que te temen. Eso es lo que yo resaltaría para subrayar. Esa parte veo que los que le temen son los que tenemos en cuenta a Dios, ¿cierto? O sea, en todos en los caminos de Dios, en nuestras decisiones. Y me gusta porque cuando llega y dice aquí, salva con tu diestra, literalmente está hablando de Jesús. Y cuando uno lee a la hermana Helen White, uno sabe que en el Antiguo Testamento, el que pelea, pues llamemos el que siempre estuvo acá con el pueblo y todavía trae el Espíritu Santo fue Jesús, ¿no? Entonces es maravilloso cómo en ese momento que David se encuentra es cómo funcionaba la deidad ahí. amén. Estandarte. Has dado un estandarte a los que te temen. ¿Cuál es el estandarte? Miren que ahí me acordé de un lugar que Moisés le dio un nombre con esa palabra estandarte, y es cuando él estaba en guerra con Amalek. ¿Se acuerdan ustedes que Josué estaba ya en el campo de batalla y Moisés alzaba los brazos y prevalecía Israel? Cuando se cansaba y los bajaba, prevalecía Amalek. Entonces, Aarón y otro levantaron los brazos de Moisés para que no se cansara, y así prevaleció Israel. Entonces, Moisés, eso está aquí en Éxodo 17, Moisés levantó un altar por esa victoria. Y el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Jesús es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces miren quién es el estandarte y cómo David está acá mencionando quién es su estandarte. Claro, ese estandarte es para los que te temen, ¿no? Como decía la hermana Cira, para que sea Pero alzado por causa de la verdad, ¿sí? que me acuerdo también en una parte que dice, dice David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a qué, a mi diestra, ¿cierto? Y sabemos que estaba hablando el Padre a Jesús. Ujú. Entonces, cuando dice tu diestra, es también con nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra. Entonces, aquí hablábamos con Felipe que esa diestra representa también a nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado, pues, como dice, a la diestra de Dios Padre. Como lo había dicho la hermana Elcira, así es, exactamente. La diestra es Cristo, el estandarte es Cristo. Entonces, también me llama la atención que David acá, él no está, digamos, interesado tanto por las tierras como por la verdad. Para que sea alzado ese estandarte, Jesucristo sea ensalzado por causa de la verdad. Entonces, esta guerra es más allá de tener tierras y poder y posesiones. Es el honor de Dios el que David Pero está resaltando acá. otra cosa de lo que está hablando Tommy, dice, para que sea alzado por causa de la verdad, es el Evangelio, ¿no?
Amén. Claro. Y cuando dice, para que sean librados tus amados, yo también lo tomo como parte espiritual, hermanos. ¿Cuánto necesitamos liberación? Y necesitamos esa liberación del yo, como hablaba y alcancé a escuchar a la hermana Lucy, de mí mismo. Porque las peleas más grandes son conmigo mismo. Y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro gusto, y sabe darnos lo que nos gusta. ¿Para qué? Para arrastrarnos hacia lo abajo, no hacia arriba. Entonces, esa parte del librado, le encargo, por favor, Tommy, es importante en cuanto a la espiritual, no solamente literal, sino que necesitamos ser librados, hermanos, de nosotros mismos. Y el enemigo lo sabe. ¿Qué hay en mí que todavía yo no he podido avanzar como el Señor desea que yo avance? Y me sigue el enemigo arrastrando y yo queriendo avanzar, vuelve otra vez y me arrastra y me devuelve. Necesitamos liberación. Amén. 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 Así es. Hay dos comentarios. Dice la hermana Damaris que la tierra tiembla con todos los avisos de guerras, hambrunas, dolor que hay en esta recta del fin. Un aporte que hace ella. Y, Profético. ujú, y bueno, me llamó la atención también la parte del estandarte y, y claro, hay como varias definiciones para mí, ¿no? Porque en Joyas de los Testimonios encontré algo muy interesante porque en Apocalipsis hay un estandarte, ¿no? Que se es puesto en nuestras manos. Y es Apocalipsis 14 que dice que aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como decía Cira, el Evangelio también es un estandarte, en un mensaje que es distinto, que resalta, ¿no? Y pues tiene que ver también, les quería compartir acá ahora que me perdió ya, porque en la definición de estandarte dice que es, en la definición bíblica, es un objeto de esperanza, ¿no? Un símbolo de victoria. ¿Y quién es esperanza y victoria? Jesús, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con Salmo 20 porque dice que en Salmo nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos la bandera, alzaremos el estandarte. Entonces, bueno, me llamó la atención también esa parte del estandarte. Y bueno, no sé si tenga que ver también con lo que estábamos hablando de que la tierra tiembla y el comentario de la hermana Damaris con el verso 3, ¿no? No sé por qué a mí me llama la atención eso que dice, cosas duras has hecho ver a tu pueblo. Y continúa, nos hace dado a beber vino embriagador. Y estábamos hablando lo que es el vino embriagador espiritualmente, ¿no? La ceguedad. Pero sí me llama la atención. Estoy tratando de recordar cosas duras has hecho ver a tu pueblo, ¿no? Qué cosas duras vivieron ellos, que les tocó ver, ¿no? Como dice allí. ¿Qué? Y yo añadiría lo que dice la hermana Jessie, pues que también eso vuelve para nosotros, ¿verdad? Cosas duras, el Señor también nos hace beber como pueblo también, por lo malo que estamos viviendo, lo que se está viendo y lo que falta por verse. Igual. Cantemos, diría yo. Menos que alguien tenga algo adicional. Cantemos en su presencia de la hermana Michele y su padre Vladimir. Busqué la libertad y me hundía cada día más en mi desesperación.
no encontré una solución. Los caminos de la vida como laberintos son, solo hay desilusión, luego viene el temor, mas Cristo vino a mí y me dijo: hijo, estoy aquí, en su presencia yo quedé, la paz plena encontré, en su presencia no hay dolor y el odio se alejó, en su presencia hay salvación, en su presencia mi divino Dios, en su presencia yo andaré y ahí me gozaré, qué agradable es estar en su presencia. Busqué la libertad y me hundía cada día más, y en mi desesperación no encontré una solución. Los caminos de la vida como laberintos son, luego hay desilusión, luego viene el temor, mas Cristo vino a mí y me dijo: hijo, estoy aquí, en su presencia yo quedé, la paz plena encontré, en su presencia no hay dolor y el odio se alejó, en su presencia hay salvación, en su presencia mi divino Dios, en su presencia yo andaré y ahí me gozaré, qué agradable es estar en su presencia. En su presencia no hay dolor y el odio se alejó, en su presencia hay salvación, en su presencia mi divino Dios, en su presencia yo andaré y ahí me gozaré, qué agradable es estar en su presencia. Me acordé de un texto en el Camino a Cristo que habla de la batalla más grande que mencionaba el Sirem. Y lo dicen en la página 42, párrafo 3 del Camino a Cristo. La guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Ahí está la lucha más grande. Amén. Bien, vamos a seguir entonces el Salmo 60. Y vamos a leer del 6 al 8. Esta parte la habla el Señor. Es como una respuesta a la plegaria de David. Dice: Dios ha hablado en su santuario. Lo siguiente, por eso hice acá 2 puntos. Me alegraré, repartiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi calzado. Clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. Un pensamiento. Hay un comentario de la hermana Damaris. Dice: hay muchos que desconocen que hay un juicio investigador y que hay un registro exacto, minucioso de cada pensamiento, acción, palabras, miradas, todo lo que hay en secreto. Así es.
conflicto de los siglos, está eso. Bueno, Yo quiero volver otra vez a hablar varias cosas aquí y es referente a la pregunta que hice al comienzo cuando él habla ahí de que él hizo temblar las tierras, ¿no? Y entonces al devolverse uno acá, él le hace temblar la tierra y donde dice que Dios habla, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré así que. Entonces, me hace volver a recordar precisamente lo que el Señor va a hacer proféticamente en un futuro. Repartirá nuevamente las tierras, ¿cierto? Para los que en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Todo tendrá nuevamente su orden, pero aquí sucedió algo antes de ir allá. Y entonces empieza uno a mirar varios nombres que él da ahí y me llama la atención como Judá es mi cetro. Y curiosamente de Judá, pues vino Jesús, ¿no? Entonces es mi cetro, o sea que es mi justicia. Moab, pues es de la tribu, perdón, es donde viene Lot. Edom, pues Esaú. Entonces empieza uno como a mirar qué es lo que el Señor está queriendo decir ahí. Galaad es muy profundo. Y sí es un territorio, pero Galaad, ¿quién era? ¿Qué pasó con él? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en la profundidad acá? Y cuando dice mío es Manasés, cuando uno mira el contexto, Manasés, esa tribu, pues llamemos entre esos, digamos Manasés, no más que tribu, vivió ahí, en Galaad. Y me llama la atención, estaba buscando, sino que no alcancé de pronto, si alguno de ustedes saben sobre Efraín. Y llega y dice, Efraín es el yelmo de mi cabeza. Y tengo entendido que Efraín también es uno de los hijos de José. Pero sé que uno de los dos hijos de José, para el tiempo del fin, no va a entrar esa tribu. Entonces el Señor acá nos está queriendo decir algo, y esto es profético. sí, bueno, de pronto miremos mapas aquí para que acá hay unas regiones en el mapa del Israel antiguo. Sucot, bueno, este río que está acá es el río Jordán. Sucot quedaba al otro lado del río. Ese por lo menos es un territorio que David necesitaba reconquistar. Eh, Otro era Siquem. Siquem en este caso quedaba al otro lado del Jordán, al lado de acá del Jordán. Eso ya quedaba cerca de Samaria, ¿no? Otro lugar que se menciona ahí es Galaad, que nombraba al Sira, quedaba en la tribu Manasés. Y Galaad fue el papá de Jefté. Jefté, Jefté, sí. que fue juez sobre Israel, fue el que Pero, violó a su pero hija. Ujú. Jefté la mamá es una prostituta, y a él es desheredado. Sí, así es. Pueden leerlo allí en el libro de jueces. Por eso es que llegó, ahí hay algo, porque es que está mostrando, o sea, qué sucedió dentro de las tribus, el Señor también está hablando ahí. Claro. Y en las regiones digamos, de los que no eran en sí pueblo Israel, eran enemigos, pero que vienen también en sí de la familia de Abraham, digamos, aquí Ajá. está Amón, o sea, de la mitad de Israel hacia abajo, en la parte derecha del Jordán, estaban estos reinos de Amón, Moab y Edom, seguiditos, ¿sí? De norte a sur, Amón, Moab y Edom. Amón y Moab son los descendientes de Lot a través de sus hijas, cuando cometieron incesto con su padre. Y el reino de Edom es a donde fue Esaú, ¿ok? Y él allí fundó el reino de Edom. Entonces, esos tres, pues fueron siempre enemigos del pueblo de Israel, pero vienen del linaje de Abraham también. Eso es como para ubicarnos esos pueblos que está hablando el Señor ahí, ¿no? Y otra cosa que acá dice Tommy, para ver si lo puedo ubicar ahí, me regocijaré sobre Filistea. En donde dice, Bueno, yo estoy leyendo en mi Biblia. Me versículo. regocijaré. Mira acá, clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. Entonces acá dice Mm, diferente y en la Biblia que yo tengo dice, me regocijaré sobre Filistea. Y lo mismo cuando habla de Judá,
Acá dice, Judá es mi cetro. En la mía dice, Judá es mi legislador. Evidentemente está hablando de Jesús. Ujú, Y ahí vendría, sí, ahí está. exacto. Entonces está hablando como las particularidades del pueblo de como tribu, pero como otras. ¿Qué será lo que quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir cuando dice Moab es la vasija en que me lavó? En que me lavo, perdón. Que me lavo. Sí, sí. ¿Qué será lo que quiere decir? O sea, y entonces, bajo ese contexto, ¿qué será lo que el Señor nos quiere decir ahí? Sí, yo sé lo que está sucediendo ahí en la época de David, pero también qué hay en profundo de estos textos. Sin idea. Ahí sí, yo no sé. Bueno, Filistea, o los filisteos, están acá, esta región blanca. Donde hoy en día está el problema, donde hoy en día dicen la Franja de Gaza, si han escuchado, ahí moraban los filisteos. Y se dice que los filisteos hoy en día son los palestinos, vienen de la misma palabra, los filistim, filisteos o palestinos. Ellos vendrían acá, en la parte Tommy, blanca. los filisteos, según la Biblia, sirvieron como de azote para el pueblo de Dios también. Sí, Cuando se claro. prostituían, cuando se alejaban. Entonces yo digo que el Señor se alegraría, o en esto clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. Es como que el Señor permitía de esa manera llegar a juicios hacia el pueblo de Dios. Mm. Sí, de hecho David venía de recuperar el arca de los filisteos, que se la habían llevado. Exacto. Pero ¿por qué se llevaron el arca? O sea, porque por precisamente apostasía del pueblo. Entonces, a raíz de Apostasía. eso, el Señor usa, y ya que tú estás hablando de Palestina y todo eso, que prácticamente para los que hemos estudiado, Israel no está fundado por Israel, no, no está el verdadero pueblo de Israel. Entonces, pero ¿quién viene azotando ahí a Israel? Lamentablemente es algo que también se está dando ahorita. Entonces uno se pone a mirar qué está hablando el Señor. Mío es Galaad, mío es Manaset. Efraín es el yelmo de mi cabeza. Judá es qué? Mi cetro. Y si yo digo que si Judá es mi cetro o es mi legislador, viene siendo Jesús, que realmente es nuestro cetro, nuestro legislador. ¿Qué será lo que está diciendo acá? O sea, entonces uno se pone a mirar cuando dice, sobre Edom arrojaré mi calzado. ¿Qué significa el calzado en la Biblia? El Evangelio. Tengo la primera. Ya. Aló, Sí, ¿sí? ya sí. Es la presteza para dar ir a dar el Evangelio. Eso dice ahí en Efesios Efesios, 6. Efesios 6. Yo mirando acá, porque a Filistea el Señor le anda como más duro cuando le dice, clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. ¿Por qué? Pareciera que con ese pueblo fuese a ser como más duro que con el resto que se nombra arriba, ¿no? Bien, veo como eso, no sé. Por eso vuelvo y digo, esa es una traducción. Tengo otra traducción. Neida está leyendo otra traducción. Porque si yo me quedo solo con clama a gritos, es como si le estuviera dando duro a Filistea. Pero si yo leo mi contexto, no mi contexto, la Biblia dice, me regocijaré sobre Filistea. ¿Qué dice la tuya? Gritaré en triunfo sobre Filistea. Gritaré en triunfo sobre Filistea. ¿Qué será lo que quiere decir? ¿Hay otra traducción, Tommy? A ver, podemos verlas todas las 6. A ver, 68. Es que así es como uno de pronto puede como entender qué es lo que quiere decir. 68. Vamos a ver, Salmo 68. Aquí está todas las traducciones de ese versículo al español. Vamos a subrayar acá Filistea para que se vea bien. Entonces, esta es la del jubileo. Triunfa por razón de mí, oh Filistea. Bueno, ahí están de todas las versiones. La nueva versión internacional. Sobre Filistea lanzó gritos de triunfo.
O sea, victoria. Victoria, sí. La Reina Valera moderna dice sobre Filistea lanzaré mi grito de victoria. Eh, Victoria. o cantaré victoria. Miren que la Reina Valera antigua dice haz júbilo sobre mí, oh Palestina. Lo que decías. Los palestinos, sí, ahí están. Y así, es como de victoria. Entonces no le está cayendo duro, sino es como un grito de victoria, no un grito de asolamiento, ¿cierto? O sea, cuando dice acá Tommy sobre Filistea cantaré victoria, quiere decir, pero en cierta manera quiere decir que lo que dice Doris sí es cierto, ¿no crees? Sobre Filistea cantaré victoria. Sí, o haz júbilo sobre mí, oh Palestina. También. Sí, estaba leyendo acá esta Biblia de BRG, que incluso desde el verso 6 al 8 está subrayado en azul, o sea, dicen que lo dice el padre, pero dice, si Moab, la vasija de mi lavatorio, sobre dónde echaré mi zapato, haz júbilo sobre mí, oh Palestina. Haz júbilo, igual que acá. Ujú, La que está leyendo es la King James, supuestamente, en español. ujú, sí. Sí, bueno, ahí están las diferentes traducciones. Bueno, y entonces ¿ustedes qué piensan cuando dice Efraín es la fortaleza de mi cabeza? ¿Por qué dice eso? Bueno, Efraín siempre es asociado con las 10 tribus del reino del norte y con los gentiles, ¿no? No sé qué puede estar diciendo allí. Y estaba era buscando, pero si ustedes alguno sabe que cuando dice de las tribus, ¿cuál entra? ¿Entra Efraín al final? Es que no recuerdo. Yo vi que como que Efraín es el que no entra. ¿Es el que no Mm, entra? sí. Pero hay una, Mm. no, hay una profecía de que sí va a ser restaurado Efraín. Creo que en Pero Amós. nosotros, me acuerdo con el hermano Neftalí, Tommy, él hablaba de uno de los dos hijos de José, que era el que no entraba, y lo leímos en la Biblia en Apocalipsis, lo estaba era buscando y no lo encontré, o sea, no puedo encontrarlo, pero hablaba que una de ellas no entra, así como Dan, la de Dan no entra. Inclusive estábamos hablando de las 12 tribus, que si los 144.000 pertenecía a ellos o es otra tribu, porque cuando uno empieza a contar aparecen 13 tribus, y entonces era como un ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, ahí fue cuando nosotros encontramos, pero me queda la duda de Efraín. Yo encontré en Oseas 13, dice, cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo porque esa tribu era importante en Israel. Su nombre significaba fructífero, ¿no? Era bien fuerte. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal y así selló su destrucción. Ahora siguen pecando, viendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Eso está en Oseas. Es que esas bendiciones estaban cuando Israel le da las bendiciones a sus hijos, ¿no? Bueno, pues yo les dejo ahí como que podamos estudiar un poco qué nos quiere decir el Señor. Yo pienso que bajo el contexto de David, pues es lo que el Señor estaba diciendo, como Tommy lo dijo al comienzo, ¿no? O sea, David venía reconquistando ese territorio para la honra y gloria de Dios, pero ahí estaba dando algo sobre profético cuando Judá es mi legislador y si yo me voy a las bendiciones que le da Israel o Jacob a sus hijos, ahí está consignado cosas. ¿Qué sucedía, como decía, con Moab, con Edom? Pues vienen de Abraham literalmente, cierto, del pueblo que Dios llama, pero pues no pertenecen a las tribus. Sí, y en Isaías hay profecías contra Moab, contra Edom, todo ello. Eran enemigos, ¿no? De Israel, Sí, pero moabitas.
Pero el Señor no los trataba tan duro de No, destrucción. porque, por ejemplo, Ruth viene de Moab. Sí. Exacto. Y Mm. Ruth es Ruth la Moabita y es linaje de Jesús. O sea, Y que sabe qué buen aporte el que dice esto. Me dice, y mire lo que dice, Moab es la vasija en que me lavo. Y yo me voy como al santuario. ¿Qué sucedía cuando había sacrificio, cierto? purificación. Sí, ahí hay algo, o sea, me lavaba, o sea, y fíjese que Galaad, uno mira la historia de Galaad, o sea, tuvo a Jefté con una prostituta. Moab, ¿de dónde viene? Ruth. Y así. Entonces, como que yo creería que es como que aparte de las tribus vienen los gentiles. Mm, sí. Una preguntita, Moab, ¿o cuáles son las dos tribus que se formaron con las hijas de Lot? ¿Son Amón, ellas? Amón y Moab. Y Amonitas y Moabitas. eran como consideradas malditas, ¿cierto? ¿O no? Pues no pertenecen a las 12 tribus que, sí me entiende, que vienen de Israel, o sea, de Jacob, de Israel, pero sí vienen del pueblo, me hago entender, o sea, apostataron, se fueron, todo lo que sucede, pero de allá el Señor llama, y es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Por eso es que cuando Jesse decía que los trataba, o sea, que como no, a la final nosotros dijimos, nosotros no los trataron tan duro, no los destruyeron, ¿no? Sí, no. Cuando inclusive el pueblo pasaba, Dios le decía, tenga cuidado con esta tribu, o sea, porque venían ¿sí me entiende? De como el Lot, venían de ellos como que no los... Sí, Es no los que era, tocaron. era de una relación de incesto, entonces por eso los veían como mal, ¿no? Sí, pero Y los digamos, no los rechazaban. destruyeron porque venían de ahí, o sea, Dios inclusive al mismo pueblo le decía que tuviera cuidado, con las 12 tribus le decía, tenga cuidado con este pueblo. A ellos no se los he dejado, no los toque, o sea, pasen por un lado y déjelos ahí. Sí, ahí en Deuteronomio les dice eso. Que ¿Cierto que sí? ni a Moab, ni a Amón, ni a Edom. Ni a no los toque, o sea, pasen por un lado, no los toque, o sea, de resto iban y exterminaban. Entonces yo creería que esto quiere decir hoy en día nosotros los gentiles, y creería yo que aquí hablan de los dos palos, también para el futuro, como sucede acá, el Israel espiritual y el Israel literal. Sí. Lo que me llama, bueno, voy a decir una locura, ¿no? Pero lo que me llama la atención es esto de Filistea. Y ahorita yo le dije, ¿no serán los tizones arrebatados? ¿Por qué no? Claro. Sí. Bueno, Yo había visto acá en Deuteronomio que el Señor hizo hacer Israel una alianza con Moab, ¿no? Cuando estaba Moisés, se hizo una alianza en el monte Oreb. Es que ahí con esas cosas que dice Jesse, uno ve la misericordia de Dios como, ¿cierto? Como les tuvo su tiempo, Sí, y a nosotros también. sí. Restauración y bendición. Y en una alianza se podría decir como un pacto, ¿no? No sé si estoy de pronto equivocada. por ejemplo, el Señor le prometió a Agar que su hijo también sería bendecido y que el de él Ah, saldrían dos príncipes. Y ellos son los madianitas, los árabes. los árabes. Entonces también ellos, hay pueblo de Dios. Bueno, Ah, Tommy, tenía el bueno. micrófono cerrado, tenía una pregunta para ti. ¿Estos de Edom no son hoy en día los árabes también? Sí, pero la región de Jordania son otro tipo de árabes. No Ok. todos los árabes son iguales. Los de descendientes de Ismael son los de Arabia Saudita. Ahorita donde están los príncipes allá que son muy prósperos, ¿no? Los de Dubái, todos los de Arabia Saudita. Pero Edom ya es Jordania, ahí para arriba. Bueno, cantamos. Vamos a cantar entonces cuán firme cimiento.
Para apoyar lo que nos estaba nombrando la hermana Alcira, dice en Deuteronomio 2:19, cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques, porque no te daré nada de la tierra de los hijos de Amón en posesión, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad. También en Deuteronomio 2:9, entonces el Señor me dijo a Moisés, no molestes a Moab ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Y en Deuteronomio 23:7, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Y el egipcio viene de los filisteos, ¿no? Cuando dice acá egipcio, se refiere también a los filisteos. O sea que todavía hay gracia para ellos, Todavía hay gracias, sí. como para nosotros. Amén. Increíble. Sí. Increíble. Y sí, porque a veces nosotros somos muy duros hasta con los de otras denominaciones, ¿no? Pues, o con otros creyentes, o con otras personas, los hermanos católicos, hermanos protestantes de otras denominaciones que porque hacen esto, hacen aquello, no están como en mi estándar, entonces somos muy duros, pero acá te están mostrando que Dios también tiene gracia hasta para con estos pueblos. Dice, Pero sí van a haber tizones arrebatados que son los que sean completamente entregados a Satanás, como no va a haber oportunidad para quien cree que está adorando a Dios en verdad, ¿no? amén. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos has rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros adversarios. Pensamientos. Sí, pregunta. Bajo ese contexto, Tommy y hermanos, ¿quiénes son los enemigos? Ahí, bajo ese contexto. O el adversario. Primeramente, Satanás y sus huestes. Pero bajo este contexto, o sea, ahí, ¿cuál era el pueblo? Para ellos, o sea, dentro de este salmo que David escribe, ¿quiénes eran? Él se va a pelear con esta gente de Soba, el valle de Soba, arameos, arriba. O Donde sea, que está. ellos son ¿de dónde? No, De Saúl. sí, yo no sé por qué dice Edom queda al sur. La guerra se libró al norte, Sí, pero Edom está al sur, no sé si son otros. O sea, él se fue para allá arriba al norte. Y allá fue donde, digamos, para esa guerra fue que escribió el Salmo. Pero él sí. habla de Edom, que está al sur. No sé por qué. Y curioso es que en el versículo anterior, por eso era la pregunta que yo hacía, sobre dónde echaré mi calzado. Entonces ahí era cuando les preguntaba y creo que Doris y Tom y Pipe contestaron que era ¿qué? Calzado, que era lo que decía la palabra. En Efesios era. ¿Qué Efesios decía? 6. Presteza del Evangelio es. Sí, para llevar el evangelio. Para llevar el Evangelio, sí. Entonces me curiosa, al contestar ahí bajo lo que dice en el versículo 9, si eso es, dice, sobre dónde echaré mi calzado, y luego viene la pregunta acá abajo en el versículo 9, dice, ¿quién me llevará hasta Edom? Ya. Es que, sí. Es que en esta campaña, segunda Samuel 8, ocurre después de que Dios le da la promesa a David de que su reino sería firme para siempre, su trono. Y a Sí, partir de ahí es que David empieza a recorrer todos los límites de Israel y él sí va a Edom. Miren, por ejemplo, aquí va a los filisteos. ¿M? Luego, el rey de Soba, que es al norte. ¿Ok? Luego de Soba, él va a Amón. Mire, también. Va a Moab. o sea, él va a recorrer la tierra como cuando mandaron a Josué y a Caleb. Eso. Y va a Edom. Mire, aquí están todos los que aparecen en ese salmo. Por eso ese salmo fue escrito justo antes de estas batallas.
Por eso, entonces bajo ese contexto es el territorio de la tierra, como decía al comienzo, hice temblar la tierra, es lo que le correspondía bajo ese contexto, que era la tierra y que era lo que le correspondía como reino a David. Y por eso dice que Judá es el legislador y para un futuro viene siendo Jesús, que es lo que le corresponde toda su tierra, y es toda. Y entonces ahí por eso habla del evangelio, y por eso era que no pude terminarla, que cuando dice acá, dice la pregunta, ¿quién me llevará a Edom? Porque hasta allá llegará el evangelio, hasta la salvación llegará hasta allá. Y eso está hablando, nuevamente lo que les decía al comienzo, tiene que ver con los gentiles, el Israel literal y el Israel espiritual. ¿Quién es la ciudad fortificada? ¿Jerusalén? ¿O a qué se refiere ahí? ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? Las ciudades paganas todas estaban fortificadas. Yo pienso que está hablando en general, o sea, ¿quién me hará entrar a esas ciudades? No, pues yo Porque lo decía porque aparece en singular, ¿ya? Sí, sí. sí, yo creería que es una forma de una expresión, ¿no? Yo lo veo, nuevamente vuelvo y les digo, lo veo como profético, por eso le digo, cuando dice el calzado es el evangelio, cuando hablan de Judá, viene siendo el cetro que viene siendo Jesús, de ahí viene la salvación porque es el cetro, es el legislador. Entonces, a la ciudad fortificada, pues en cierta manera estaba también profético lo que iba a suceder con la ciudad de Israel, ¿sí me entiende? Israel. ¿Qué va a suceder también con el final de los tiempos? La ciudad de la Nueva Jerusalén. Pero entonces ahí está implícito el evangelio, y eso tiene un cumplimiento parcial dentro de lo que nos muestra Tommy de lo que sucedió con David. Va a recorrer la tierra, lo que Dios le había entregado. El Señor hace por todo, el evangelio va a ser predicado en cada rincón del mundo. Ahí aparece la ciudad fortificada y la Nueva Jerusalén. Estoy hablando en profecía y un cumplimiento con David. Claro. Por eso él dice para que él sea alzado el Amén. estandarte por causa de la verdad. Es que él no iba allá, muchas veces vemos que él vaya por poder y tierras. No, 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 no. Es para dar el evangelio a todos esos pueblos. Y prueba de eso, David no destruyó a estos pueblos, no los exterminó, los sometió, que fue diferente. Sí, por acá dice, sí, mire, puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones y todos los edomitas fueron siervos de David. Entonces no lo exterminó porque él sabía que no podía exterminar esos pueblos, pero era para predicar el evangelio, porque ese era el objetivo del Señor. Desde que llamó a Abraham, desde mucho antes de la promesa dada a Adán y a Eva. Entonces, para eso llama, para formar una nación y llevar a Cristo, el Evangelio. Entonces, por eso yo digo que sí, tuvo un cumplimiento con David, pero siempre yo he visto que los salmos de David hay otro cumplimiento profético. Proyectan al futuro. Sí, señor. Y Bueno, pues la vida de David es el paralelo de la vida de Jesús, o sea, también se habla así. Eso también lo dice la hermana Helen White. símbolo, sí, de la vida de Jesús. Bueno, vamos entonces, finalizamos acá el Salmo 60 y esto nos incentiva a estudiar, mucho que estudiar aquí. Que el Señor nos siga guiando. Bueno, vamos a terminar con este lindo canto de No estamos solos. Un día entenderemos lo que hoy se escapa de nuestra razón y sabremos todo lo que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles
lucharon por nosotros. Y aunque el miedo nos llevó a dudar, siempre supimos que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservarnos, para protegernos, para resguardarnos la vida. Y ya nunca olvidaremos lo que la noche ayer nos enseñó. Cantaremos todo lo que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles lucharon por nosotros, y aunque el miedo nos llevó a dudar, siempre supimos que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservarnos, para protegernos, para resguardarnos la vida. Que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservarnos, para protegernos.